¿Me avisas? Bueno, entonces, como les venía explicando, las sociedades en Colombia tienen obligaciones de carácter societario, laboral y tributario. En esta charla específicamente vamos a tratar las de carácter societario y laboral, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con las obligaciones societarias, como es la primera, es la renovación de la matrícula mercantil, ¿sí? Entonces, la matrícula mercantil consiste en lo que ustedes llaman como la renovación del certificado de existencia y representación legal de la sociedad. Esta consiste en informar al público, a las personas que tienen acceso a las cámaras de comercio, para que puedan visualizar el desempeño que tuvo la sociedad durante el año anterior y a su vez también permite al empresario que pueda actualizar la información que haya cambiado durante todo este periodo. ¿Qué plazo tienen las empresas para realizar la renovación de matrícula mercantil? Se tiene para dar plazo, para dar cumplimiento a esta obligación a partir del 1 de enero de este año, el 31 de marzo del 2024. ¿Sí? Les quería recordar una cosa. Si tienen preguntas frente a cada obligación, me las hacen saber y les vamos respondiendo a las inquietudes, ¿vale? Entonces, siempre le recordamos a todos los empresarios, ustedes, por ejemplo, si van a celebrar contratos con alguna otra empresa, van a contratar servicios, siempre es muy importante que ustedes verifiquen el certificado de existencia y representación legal de las empresas con las que van a celebrar negocios, ¿sí? Entonces ustedes mediante este certificado pueden verificar la fecha de renovación, que para mí es muy importante ver si la empresa con la que yo voy a celebrar un negocio está al día en sus obligaciones, en una obligación tan elemental como en la fecha de renovación de la matrícula mercantil. También pueden ustedes verificar quiénes son los representantes legales, cuántos activos tienen, si es el caso de una sociedad extranjera, si tiene situación de control decretada, como otro tipo de obligaciones, ¿sí? Ahora, cualquier obligación pues tiene un deber de alguna sanción si yo no cumplo. Entonces acá se las enlistamos que pueden existir imposición de sanciones de hasta 17 salarios mínimos. Esta sanción la impone la Superintendencia de Industria y Comercio y las sociedades que no renuevan su matrícula mercantil por 3 años pueden las cámaras de comercio presumir que no están operativas y pueden declararse disueltas, ¿sí? Y si yo dejo pasar más de 5 años y no renuevo la matrícula mercantil, el Registro Único Empresarial RUES está en la obligación de decretar su estado disuelta e iniciar un proceso de liquidación si yo no renuevo la matrícula mercantil, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta frente a esta obligación o avanzamos. Bueno, entonces seguimos avanzando. La segunda obligación de las empresas en Colombia societaria es la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Estas tienen como tal un plazo límite para celebrarlas el 31 de marzo del 2023. Mediante este tipo de asambleas es un tema, digamos, que es más de carácter interno, mediante el cual frente a esta reunión pueden los accionistas averiguar la situación actual de la empresa, evaluar el desempeño de la sociedad, los estados financieros. A través de este tipo de asambleas pueden remover los cargos de representantes legales y demás, ¿sí? Em, Como también pueden conocer y aprobar los informes de gestión de la representación legal y de la junta directiva, conocer también el informe del revisor fiscal, distribución de utilidades y adoptar todas las medidas necesarias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, ¿sí? Para esto como tal no existe alguna sanción por parte de un ente de control, simplemente las sanciones se estipulan frente a los estatutos de la sociedad, es donde digamos que se deben imponer las sanciones en caso de que no se cumpla eh, la realización de este tipo de asambleas. Tenemos, no sé, alguna duda frente a la realización de asambleas ordinarias de accionistas o avanzamos, ¿no? Creo que podemos seguir entonces. Otra. Sí, Sebastián, las asambleas las pueden hacer por medios virtuales, se puede realizar la convocatoria.
También pueden abrir el micrófono si tienen preguntas, no solamente pueden ser por texto, sino pueden abrir el micrófono y formular la pregunta. Jaime, Sí, una dime. pregunta. En caso, por lo menos de nosotros, que Juan Manuel figura solo como representante legal, ¿también tenemos que hacer esta asamblea? No es obligatorio hacerla en este caso. ¿Vamos a chelear? Bueno, Ok, entiendo. Y pregunta Mónica, que es la misma pregunta que hacía Adriana, es la misma respuesta. No es obligatorio hacerla. En este caso, ya si son más accionistas, si en este caso sí sería necesario para que ustedes puedan, como accionistas, frente a los deberes del representante legal, conocer y aprobar los informes de gestión que ha tenido durante el periodo. Gracias, Jaime. ¿Listo? Ahora, Jaime, perdón, yo te hago otra pregunta. dime. ¿La Cámara de Comercio está aceptando firma electrónica o firma digital para las actas de las asambleas si estas se hacen por medios electrónicos? Porque si las personas no están físicamente para firmar. Sí las está aceptando por medios virtuales. Incluso la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un portal para que yo pueda depositar estas actas de asamblea, pero la recomendación de nosotros es poderla llevar en físico, pero por lo menos lo que es Cámara de Comercio de Bogotá tiene habilitada esta opción. Listo, gracias. ¿Vale? Bueno, podemos seguir avanzando con la siguiente obligación, que es el depósito de los estados financieros. Bueno, esto es una obligación legal que tienen las personas jurídicas, la cual consiste en dar publicidad a los estados financieros, sirviendo esta como prueba de la transparencia de las operaciones que tiene la empresa. Entonces, este tipo de depósito de estados financieros, digamos que se divide en dos partes. Eh, las sociedades que no están bajo la inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades lo tendrán que hacer directamente ante la entidad. Es decir, tienen que depositar los estados financieros ante las supersociedades. Y las sociedades que no estén obligadas se hacen es ante la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, en este caso sí existen varias sanciones por este tipo de omisión. Y la primera sanción es multas hasta por 200 salarios mínimos en caso que yo no deposite en los tiempos que me indica a mí la norma el depósito de los estados financieros, ¿sí? Entonces, frente a este tema, pueden incurrir en sanciones de carácter penal los administradores. Los administradores son los representantes legales de la sociedad. Pueden llegar a responder patrimonialmente en caso de omitir esta obligación, es decir, de no presentar los estados financieros ante la Cámara de Comercio o ante la Superintendencia de Sociedades y pues van a responder únicamente, no solamente, perdón, no van a responder solamente penalmente, sino patrimonialmente en un proceso de responsabilidad civil. ¿Cuál es la fecha de plazo límite? Por lo general son 3 meses después de la aprobación del balance financiero. Entonces, la mayoría de empresas en Colombia finalizan su cierre financiero el 31 de diciembre del año en curso. Entonces, se cuentan 3 meses, por lo general es a partir del 31 de marzo, que es el plazo límite para yo hacer el depósito de los estados financieros de la sociedad. Listo. La siguiente obligación es el nombramiento del revisor fiscal. Bueno, en este caso, para yo saber si estoy obligado como sociedad a nombrar un revisor fiscal, tengo que tener en cuenta los activos brutos iguales o mayores a 5.000 salarios mínimos legales, que en este caso son 5.800 millones de pesos, ¿sí? O si tuvo ingresos brutos superiores a 3.000 salarios mínimos durante el periodo. Si la sociedad no cumple con esto, digamos que con estos dos parámetros, no está obligada a tener nombrado un revisor fiscal. Pero en dado caso que supere estas dos situaciones, sí estará en la obligación de nombrar a un revisor fiscal, ¿sí?
El tema también, esto me puede llegar a generar sanciones a la sociedad, ¿sí? ¿Qué tipo de sanciones? Son más que todo sanciones tributarias, porque cuando la empresa está obligada al nombramiento de revisor fiscal y supera estos topes, hay un tipo de declaraciones tributarias que debe hacer, que debe presentar es el revisor fiscal, ni siquiera es el contador, sino el revisor fiscal. Y pues en este caso se van a presentar omisiones en las declaraciones o no presentación, y pues la sociedad va a tener que pagar un tipo de sanción, ¿sí? La cual puede ir de 200 salarios mínimos en adelante, ¿sí? Entonces es muy importante revisar ingresos brutos o activos iguales o superiores, ambas a 1 por 5.000 salarios mínimos, que son activos brutos, o ingresos por más de 3.000 salarios mínimos. Bueno, la siguiente obligación es la implementación de lo que es el SAGRILAF. El SAGRILAF es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? Esto está a cargo por parte de las sociedades que están bajo inspección de la Superintendencia de Sociedades. Es la supersociedades quien va a vigilar que las sociedades que hayan tenido ingresos totales o activos iguales o superiores a más de 40.000 salarios mínimos están en la obligación de implementar lo que llamamos el SAGRILAF, o las sociedades que se encuentran en los sectores económicos como lo son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales, piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables y servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, como les digo nuevamente, estos topes, ¿sí? Para la implementación del SAGRILAF. El plazo máximo para esta implementación es hasta el 31 de mayo del 2024, ¿sí? Eh, para esto también hay una serie de sanciones si la sociedad incumple la implementación de esta obligación, y es la apertura de un proceso administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Sociedades, y las multas van hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También puede pasar que si al siguiente año la sociedad no cumplió con la implementación del SAGRILAF y al siguiente año vuelvo e incurro en la misma sanción, la multa puede ser superior a esos 200 salarios mínimos, entonces hay que tener como mucho cuidado con ese tema. Y en relación con la pregunta que hace Vanessa Montes, únicamente aplica para los sectores que están en este momento descritos, que son agentes inmobiliarios, la comercialización de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables y los servicios de construcción. Y por último, dentro de las obligaciones está el registro de base de datos ante el Registro Nacional de Base de Datos, ¿sí? Esta obligación se debe realizar, o están obligadas las empresas que cuentan con activos superiores a 100.000 VTs, ¿sí? Esto estamos hablando que son 4.700, 6.500 millones de pesos en activos, ¿sí? Y también pues aplica para las sociedades que realicen operaciones de tratamiento de datos en calidad de responsables, ¿sí? Y van a estar obligadas a realizar este registro o esta actualización de base de datos anualmente, ¿sí? La fecha límite que tenemos para realizar esta actualización de base de datos está al 31 de marzo del 2024, ¿sí? Para esto tenemos también sanciones que prevé la norma, y en este caso es una multa de hasta 2.000 salarios mínimos por la omisión de esta obligación, y aparte de esto, pues la Superintendencia de Industria y Comercio puede suspender las actividades hasta por 6 meses, el cierre temporal de operaciones y cierre inmediato indefinitivo únicamente para casos de de empresas que realicen operación con datos sensibles o haya tratamiento de datos sensibles. Es aplicable este tipo de sanción, y pues va destinada a ese tipo de sociedades con ese objeto, ¿sí? No sé hasta acá si tienen alguna duda. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las obligaciones laborales que tienen las empresas para este año 2024.
Entre estas tenemos pues el pago de cesantías, intereses a las cesantías, el pago de primas, servicios, los pagos de dotación, el disfrute del Día de la Familia, la implementación de la reducción de la jornada laboral, el pago de la seguridad social y el pago del auxilio de transporte. Bueno, entonces la primera obligación y que ya tenemos, por ejemplo, a fecha de hoy, es hoy 31 de enero, es la liquidación del pago de intereses sobre las cesantías. Pero bueno, vamos a hablar primero de las cesantías, que ustedes como saben es una prestación social que se da a los trabajadores eh, en caso que se queden cesantes o sin trabajo, ¿sí? Entonces el pago de esta prestación social se realiza en las siguientes fechas, ¿sí? Entonces el 31 de diciembre de cada año, yo lo que hago es que liquido las cesantías, se hace sobre el salario base que tiene la persona, nunca se deben incluir las bonificaciones, perdón, los auxilios, porque sí debo tener en cuenta si yo al trabajador le doy bonificaciones, eso me incluye a mí lo que es salario, entonces debo incluirlo en la liquidación definitiva de las cesantías, ¿sí? A hoy, fecha 31 de enero, debo pagar esos intereses sobre las cesantías acumuladas al 31 de diciembre, ¿sí? Del año anterior. Y el 14 de febrero del 2024, es decir, ahorita en 15 días, se debe hacer el depósito de esas cesantías en el fondo que tenga el trabajador destinado para estos efectos, ¿sí? Para esto, pues, tenemos hay sanciones en dado caso que el empleador incurra en el no pago de las cesantías, y es primero la sanción moratoria prevista, la misma prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y es que, por ejemplo, si yo el 14 de febrero no consigné estas cesantías al fondo, a partir del día siguiente, si el trabajador inicia un proceso ordinario laboral solicitando el pago de cesantías, el juez me puede aplicar a mí la sanción moratoria que equivale a que por cada día de retardo debo pagarle al trabajador un día de salario. Entonces esto basta por 3 años, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de, o sea, cumplir con estos topes para no incurrir en este tipo de sanciones. Y tenemos también sanciones en el caso del no pago de los intereses sobre las cesantías, y las sanciones que deberé pagar el doble del valor total de los intereses de las cesantías, ¿sí? Tenemos ahora como segunda obligación legal laboral es el pago de la prima de servicios, ¿sí? Este pago se realiza en las fechas, el primer pago es el 30 de junio, el segundo pago será el 20 de diciembre, el segundo restante, o si el empleador lo desea, puede realizar el pago total al primer o al último semestre del año. La verdad es como más fácil le queda a las empresas. El caso es que hay que pagarlo o por partes o se puede hacer el pago total, ¿sí? Sanciones por este no pago, que el Ministerio del Trabajo me inicia a mí un proceso administrativo sancionatorio donde puedo incurrir en multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso del no pago de prima de servicios, ¿sí? O si el trabajador da inicio a un proceso ordinario laboral, el juez tendrá la facultad de solicitar el pago de manera inmediata. Frente al pago de la prima de servicios, no aplica la sanción moratoria que se aplica para el caso de las cesantías. Entonces, digamos que hay un riesgo menor en cuanto a la sanción económica, pero sí hay que tener cuidado con las investigaciones que me inicia a mí el Ministerio del Trabajo. Tenemos ahora el pago de la dotación. El pago de la dotación a los trabajadores aplica únicamente para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Únicamente se hace sobre el salario base, ¿sí? Y el pago se realiza anualmente en estas fechas, antes del 30 de abril, antes del 31 de agosto y antes del 20 de diciembre, ¿sí? Entonces, el empleador podrá darle al trabajador una camiseta por lo menos el 30 de abril, el 31 de agosto podrá darle un pantalón, el 20 de diciembre podrá darle unos zapatos, o muchas prácticas que hacen varias empresas y que se puede realizar es que yo a los trabajadores les dé un bono, por ejemplo, no sé, un bono de Falabella el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, cada uno por valor de 100.000 o 120.000 pesos. Ya esa elección del empleador, pero el trabajador tendrá que demostrar que efectivamente utilizó ese bono para la compra de alguna dotación, ¿sí? Frente a este tema no existe como tal en la norma, no hay una sanción prevista.
dependerá es del juez laboral, en dado caso que el trabajador lo solicite, como una pretensión en la demanda, una eventual indemnización por este tema, pero pues la verdad, en la práctica no he visto la primera condena o indemnización por el no pago de dotación, ¿sí? Jaime, ahí yo tengo una pregunta. Dime. En el caso nuestro, nosotros entregamos pantalón de sudadera, buzo de sudadera y camiseta de entrenamiento, pero lo entregamos todo ahorita en enero. No ¿Tengo que importa, hacer ya, algún, ya con eso es suficiente? ¿Con que es ellos me suficiente firmen porque el ya acta de entrega ya? que te firmen el acta de entrega y se le dice al trabajador que se da por satisfecha la obligación del pago de la dotación y le discriminan los elementos que le diste, solo que lo estás haciendo de manera anticipada, ¿sí? Ok, perfecto, listo, gracias. Vale. Tenemos ahora la siguiente obligación, que es el disfrute del Día de la Familia. Bueno, esta obligación se implementó a partir del año 2017, mediante la cual se estableció que todos los empleadores están en la obligación de otorgarle al trabajador un día de descanso cada semestre para fortalecer los vínculos familiares. Entonces, este Día de la Familia, digamos que son 2 al año, se liquida cada semestre. A partir del 1 de julio, el trabajador tiene derecho a pedir su Día de la Familia. Y finalizado el 31 de diciembre, tendrá derecho a pedir el otro Día de la Familia. Entonces, digamos que esto ya es más una negociación entre trabajador y empleador para pedir estos 2 días. Mucha gente lo que hace es que deja acumular el primero con el segundo y los piden en diciembre. Aunque este es un tema más de negociación, pero sí hay que otorgárselo a todos los trabajadores. Jaime, una pregunta. Dime, ¿Solamente para la empresa privada o también incluye al trabajador estatal? incluye a las empresas privadas. Ok, gracias. Ujú. Y bueno, Jaime, esto señora, también aplica para los contratos jornales. para cualquier tipo de contrato de trabajo, porque digamos que como lo hemos explicado, son 2 tipos de contratos. El contrato a término indefinido y el contrato a término fijo. Y en este caso, pues los contratos por jornal, pues yo puedo hacer que la modalidad sea indefinida o a término fijo. Lo que importa ahí es la forma de pago, ¿sí? Es lo que va a cambiar, pero bajo cualquier modalidad debe el empleador dar el Día de la Familia a los trabajadores, siempre y cuando pues cumpla con todas las jornadas cada semestre, ¿sí? Y la Ok, sanción que entiendo. existe acá es la apertura de un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Trabajo. Es la única sanción que puede llegar a existir, ¿sí? Gracias. Dale, con gusto. Y bueno, la siguiente obligación es la implementación de la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Entonces, el empleador está en la obligación a partir del año pasado, perdón, del antepasado, el 2022, que debía ir reduciendo de manera gradual la jornada laboral, ¿sí? Anteriormente en Colombia teníamos una jornada de 48 horas y ahorita con esta ley 2101 lo que quiere es que vaya a quedar es en 42 horas. Pero para eso le dijo a las empresas el gobierno vaya reduciéndola de manera gradual de conformidad con estas fechas que yo le voy a ir dando. Entonces acá tenemos el listado de las fechas. Este año vamos en 47 horas, ¿sí? Pero a partir del 15 de julio de este 2024 tenemos que reducirla a 46 horas, el 15 de julio del 25 a 44 y ya para el 15 de julio del 2026 quedaremos en 42 horas semanales. También la implementación de esta jornada también la puede hacer el empleador de manera definitiva, no está obligado a que la tenga que hacer de manera gradual. Entonces, pues ya es decisión del empleador cómo le da manejo a la reducción, solo que pues que tiene que cumplir con estos topes de horas a la semana. ¿Y qué pasa si yo me paso de la jornada máxima legal? Pues tengo que realizarle al trabajador el pago de las horas extras en caso que él supere la jornada máxima legal y el otro tipo de sanciones, apertura de procedimiento sancionatorio por parte del Ministerio del Trabajo. Acá Vanessa nos pregunta si esto aplica para las OPS. No, esto aplica única y exclusivamente para contratos de trabajo, ¿sí?
tenemos la siguiente obligación, bueno, los pagos al sistema de seguridad social integral, que los debe realizar el empleador de manera mensual y es definido según eh, los dos últimos documentos del NIT, ¿sí? Los dos últimos números. Entonces, ya hasta hoy salió ya les vamos a pasar, en la cartilla, perdón, en la cartilla tienen ustedes el listado de de los dígitos del NIT y las fechas en los meses en que la tienen que hacer cada mes, ¿sí? Y en este caso, pues hay indemnizaciones, estas sí son un poquito graves, que es indemnizar al trabajador con una suma equivalente al último día de salario por cada día de retraso, hasta por 24 meses. Esta es la misma sanción moratoria que les comenté para el pago de las cesantías. También se deben pagar intereses sobre las sumas adeudadas al trabajador por salarios y prestaciones en dinero. Y el trabajador también eventualmente podrá pedir una indemnización de perjuicios a favor del trabajador, ¿sí? Entonces, esto sí hay que hacerlo de manera mensual, ¿sí? Estos pagos al sistema de seguridad social integral de los trabajadores. Y por último, tenemos el auxilio de transporte. Y esto, como lo hemos hablado, es un auxilio, ¿sí? Cuya finalidad, pues, consiste en compensarle al trabajador los gastos, una parte de los gastos que tengan para el tema de desplazamiento desde su residencia hasta el domicilio de la empresa, ¿sí? Entonces van a tener derecho al auxilio de transporte todos los trabajadores que devenguen un salario mínimo mensual y hasta 2 salarios, ¿sí? Digamos que esa es la condición, ojo, solamente sobre el salario base. ¿Sí? Y el requisito, pues, para que aplique este auxilio es que el trabajador debe vivir a mínimo 1 kilómetro como máximo 1 kilómetro de distancia de la empresa. Si vive a 500, 600, 700 metros, no aplica este pago de auxilio de transporte. Aplica también para cualquier tipo de modalidad de contrato, ¿sí? En caso que tengan alguna duda. Ok. Bueno, no sé si tengan más preguntas frente al tema de las obligaciones. No, creo que no. Acá nos preguntaban por el chat si la presentación va a llegar por email. Sí la vamos a volver a enviar de pronto a las personas que no les llegó el correo. Vamos a hacer un siguiente envío, pero sí va a ser enviada esta guía a sus correos electrónicos y si llegan a tener más dudas, contáctenos a los correos de la firma, el cual se los voy a dejar si quieren en el chat